Buenas noches, gracias por estar ahí, esperamos que estén teniendo una semana buena, productiva y bueno, pues creemos que sin duda ha sido una semana pues para muchos muy importante y les damos las gracias por estar ahí. Bienvenida Natalie, los demás que se están sumando, y hoy continuamos y damos aviso de que reiteramos el aviso que dimos el domingo. Nuestras transmisiones van a ser miércoles y viernes a las 8 de la noche. Ahora sí que por esta misma frecuencia, este mismo canal de YouTube, en tanto que podamos tener las condiciones sociales, digámoslo así, para podernos reunir de manera física, de manera como lo hacíamos en los discipulados. Pero bueno, vamos a estar, por supuesto, mientras teniendo nuestras lecciones aquí en esta noche. Hoy es miércoles de discipulado. Vamos a estar transmitiendo todos los miércoles a las 8 de la noche. Lunes y martes ya no tendremos ninguna transmisión debido a que ya nos estamos reuniendo los domingos en la iglesia aquí en Naucalpan. Y los viernes también vamos a tener o vamos a continuar teniendo otra enseñanza en la parte de lo que es por esas transmisiones, ¿ok? Así que miércoles vamos a tener discipulado, viernes vamos a tener lo que es la lectura mensual. La hemos movido para esos días, pero de todas maneras pues continuamos aquí. Así que bienvenidos, gracias por estar ahí, los que vemos que se están sumando. Perdonen si no les saludamos a todos porque de pronto hay un retraso en la transmisión. Y Vanessa, bienvenido a Martina. Buenas noches, Martina, qué gusto verte por aquí, también que nos acompañes de pronto ya en los domingos. Estamos tomando sanas distancias. Y bien, pues vamos a iniciar ahora que están aquí todos ustedes. Y vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Si a alguien se les fue la transmisión de la semana pasada, estamos viendo algo del discipulado sobre la Biblia, lo que es la Biblia. Y aunque pueda haber temas que nos parezcan un tanto obvios en cierta forma, yo les pido que puedan consultar esos videos para que puedan estar al día. Hoy vamos a continuar con otro tema, también sobre la palabra de Dios, la Biblia, una revelación progresiva, ¿no? Básicamente vamos a estar hablando aquí de esa clase el día de hoy, y vamos a entrar a unos versículos, la verdad, muy interesantes, y qué bueno que podamos tener el tiempo de hacer las cosas con calma y por supuesto, con un orden. Pero vamos a darle gracias a Dios por haber estado, obviamente, en esa transmisión que podemos estar continuando, y vamos a iniciar, ¿sale? Señor, te damos gracias esta tarde porque estamos reunidos. Gracias por el esfuerzo que han estado haciendo todas las mamás para poder ayudar a sus hijos, Señor, y a los mismos chicos que están siendo ayudados. Gracias por los que se reúnen a través de esta transmisión, y permítenos tener un tiempo sano de reflexión y un tiempo de orden, Padre, donde podamos escuchar, leer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos Aurora, Pati Su también, a ver si se suma en un ratito también Pati Martínez, que cumple años hoy. Se tenía que decir y lo dije. Felicitaciones a Pati Martínez también, que hoy es su cumpleaños. El lunes de mi suegrita fue también, así que estuvimos saludándole también. Pero bueno, agosto es un buen mes, ¿verdad? De muchos cumpleaños. Vamos a hablar hoy de la revelación progresiva de la Biblia. Una revelación que se manifiesta de manera constante. Y van a ver algunos versículos que les va a interesar muchísimo que los podamos estudiar. Amén de que se los puedo ir explicando. Apúntenlos, te recomiendo que lo apuntes para tu estudio personal y entendimiento personal posteriormente. ¿Ok? Bueno, pues hay que entender que la Biblia maneja una especie de revelación progresiva. En los primeros libros, que no necesariamente se escribieron en ese orden, pero después, justamente por este tipo de revelación que se encontró en ellos, una revelación progresiva, paulatina, de quién es Dios, de qué hace Dios, qué nos ofrece con su Hijo Jesucristo, qué es para el hombre el Hijo de Dios. Bueno, es una revelación que se entiende de tipo progresiva y rudimentaria, por supuesto. Y en las últimas partes de la Biblia, que es la parte del Apocalipsis, la parte de los últimos libros, parte final del Nuevo Testamento, podemos entender
que es una revelación también complementaria, ¿ok? Así que vamos a ver cómo Dios ha preparado todo esto. Bendiciones, Israel, gracias por estar aquí, bienvenido y qué privilegio que nos estés acompañando. Vamos a leer Malaquías 4:2. Recuerda que lo que enseñamos, tenemos una base muy sólida, que lo que enseñamos tiene que estar en la Biblia, si no, pues podría ser alguna otra cosa, ¿no? Pero principalmente lo que estamos enseñando lo vamos a fundamentar en la Biblia. Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ok, cuando en el libro de Malaquías se escribe esto, se está hablando, obviamente, de que viene Jesucristo. Pero no a todos les fue revelado esto. Aquellas personas que escucharon el Antiguo Testamento no lo habían entendido o no habían tenido el privilegio de poder mirar a Jesucristo o de poderlo vivir en una época, ¿ok? Entonces, pues también a ellos. Bienvenida, Pati, qué bueno que ya llegaste. Pati Martínez, feliz cumpleaños. Y te tocó día de transmisión, así que pues doble regalo, ¿no? No solo de pastel vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios también, ¿verdad? Así que una bendición que nos estés acompañando. Bueno, vamos a entrar a una parte importante, al progreso cronológico de lo que es la Biblia. Ruth, buenas noches también, gracias por estar aquí. El progreso cronológico de lo que es la palabra de Dios. Ok, la palabra de Dios, tenemos que entender punto número 1. La Biblia abarca tanto el antes, durante y después. En términos de calendario y de historia, lo diríamos de esta manera. La Biblia abarca lo que es el presente, el pasado y el futuro. El pasado, presente y futuro. Todas las épocas de la humanidad la abarca la Biblia, ¿sí? Bienvenidos los que están llegando también, Lupita. Así que precisamente por eso iniciamos con la parte del Génesis, ¿sí? Donde la palabra Génesis viene también de una raíz que se llama genetenai, el origen, el inicio, el principio de las cosas prácticamente, ¿ok? Y en esta parte vemos cómo se complementa con el Apocalipsis cuando también nos habla de un futuro, de cosas que muchos no hemos vivido, que no, a lo mejor algunos no las vamos a poder ver, ¿sí? Y algunos otros vamos a estarlas viviendo, ¿ok? Entonces, todavía hay historia por escribir e historia por cumplirse. Y así como los antiguos miraban en los profetas, Dios hablaba a través de los profetas, miraba en ellos lo que había de venir, lo que había de suceder o imaginarse de qué estaban hablando. Eso a nosotros hoy viene siendo parte del Apocalipsis y muchas palabras que están también en la misma Biblia, en otros libros, no exclusivamente en el Apocalipsis. Nosotros tenemos todavía una historia que vamos a ver que se va a cumplir la palabra de Dios. Y tal vez habrá entre nosotros generaciones que van a poder ver lo que es la palabra, lo que es el venimiento de Jesús. Algunos a lo mejor no van a morir físicamente, sino les va a tocar ver a Jesús bajar en las nubes, y esos pueden ser nuestros mismos hijos o sus hijos incluso. Entonces hay historia que está por escribirse, ¿sí? Y más que escribirse, yo diría por cumplirse de una manera más real. Ese es el progreso evidente también de la palabra. Así que en la antigüedad Dios le habló a su pueblo a través de los profetas, como les hemos dicho. Dios habló a través de los profetas, ¿ok? Y en los postreros días, en los días después cuando se cumplió la palabra, a través de su Hijo Jesucristo. Así que Jesucristo no es solamente si vino o no vino, si existió o no existió, si es una persona iluminada como algunos dicen, o verdaderamente es el Hijo de Dios. No solo basta ahí, sino que le habló al hombre a través de Jesucristo. Y vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 2, por favor. Hebreos, vamos al libro de Hebreos. Si no te da tiempo de alcanzar a verlas, las puedes ir apuntando, pero si puedes ir con nosotros estaría bien. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, y aquí está un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo,
Vamos a retomar este versículo y vamos a ver a qué se refiere Dios en ciertas cosas aquí, porque es un versículo clave que habla del antes, durante y después. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que la palabra de Dios nos documenta y nos deja claro que Dios habló a través de él mismo cuando habló con Moisés, con Abraham y con todos ellos en persona o en voz audible, y luego le habló a las siguientes generaciones a través de los profetas, ¿sí? Y luego les estuvo hablando ahora a las generaciones cuando vino Jesucristo a través de su Hijo. Y hoy en día tenemos acceso a poder hablar con Dios, con Jesús, y también recibir dirección del Espíritu Santo. Porque Jesús decía, les conviene que me vaya, porque enviaré al Consolador y Él les enseñará y Él les va a mostrar lo que ha de ser. Entonces, la palabra de Dios vemos que no solo ha sido vigente en todas las épocas de la humanidad, sino es una palabra que ha tenido presencia del Dios en sus tres facetas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? O en sus tres personas, para que lo comprendamos mejor, hablando en cada lugar de la historia. Por eso es que primero Dios hablaba, después hablaba su Hijo y después hablaba el Espíritu Santo. Y esos son los tiempos que estamos viviendo de manera actual. ¿Ok? Así que vamos a continuar en este entendimiento de la palabra y me gusta porque la parte que vamos a continuar viendo es una parte muy importante. Y Dios, la verdad de las cosas es que siempre Él ha preparado el camino. Él ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. Él ha sido consciente de cómo es el ser humano, cómo piensa el ser humano, y Él ha preparado el camino. Y vamos a ver unos versículos muy importantes que te los subrayo de manera verbal ahorita. Versículos, Hebreos 8, capítulo 4 y 5, versículos 8 y 5. Perdón, me equivoqué. Regreso. Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5. ¿Ok? En el libro de Hebreos vamos a descubrir o nos vamos a dar cuenta de cosas muy interesantes. Versículos 4 y 5 del capítulo 8 de Hebreos. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera será sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto es como los sacerdotes presentaban antes las ofrendas a Dios, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esta es una parte importante. ¿Por qué? Porque Moisés no podía atreverse a hacer algo por su propia idea o por su propia iniciativa. Y no es que servir a Dios no contemple la sugerencia, la opinión o la iniciativa, sino que el mismo Moisés, cuando erigió el tabernáculo, tenía que cumplir las órdenes de parte de Dios y decir que fuera hecho como él se lo había indicado. ¿Ok? Entonces, esa es una parte de cómo vemos que en un libro del Nuevo Testamento nos está hablando de cómo Dios indicaba cosas a sus escogidos o a las personas que Él pedía que le sirvieran y los tenían ellos que hacer una obediencia a Dios en todas las cosas. Este punto, más que histórico, más que documental o más que curioso en la Biblia, nos tiene que enseñar a cada uno de nosotros a que Dios tiene un orden y que Él nos pide que hagamos ciertas cosas en todo tiempo y en todo momento y de cierta manera. Por eso es que de pronto hay áreas de nuestra vida que pueden no caminar o podemos no estar obteniendo resultados. Me voy a poner un ejemplo. Hay personas que pueden decir, mira, yo oro todo el tiempo. Yo oro cuando voy en el auto, yo oro cuando voy en el metro, oro cuando, a lo mejor cuando me estoy bañando, en diferentes momentos. Y yo no estoy criticando eso, no estoy diciendo que esté mal. Cada quien puede decidir cómo ser permanente y abundar en la relación con Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios que quiere intimidad con nosotros. Y la intimidad, en muchos sentidos, es un tiempo dedicado
para alguien, para algo y para tener una cierta relación más cercana. Y en el caso de las cosas de Dios, si bien es cierto, dice la Biblia, yo todo el día tengo que hablar la palabra, o en mi mente y en mi corazón debo meditar la palabra, eso es cierto, pero también tengo que dedicar un tiempo exclusivo para Él. Un tiempo donde yo le digo lo que pienso, lo que no estoy de acuerdo, o lo que quiero, o lo que solicito, o simplemente dejo escuchar su voz, o simplemente me dedico a leer la palabra en algún momento. Ese es un tiempo que tenemos que buscar y que no sea sustituido por ninguna otra manera, ¿ok? Así que vamos a ver aquí, en ese sentido, la palabra de Dios, cómo se empezó a ser dada a las generaciones antes con leyes de piedra, con unas tablas, lo que fueron los mandamientos, que es muy conocido eso en Éxodo 20, ¿sí? Pero también Dios prometió que Él iba a escribir sus leyes en nuestros corazones. Y esa es una radical y sustancial diferencia entre llevar una religión y entre tener a Dios en tu corazón. Porque es muy distinto. Cuando tú llevas una religión, o incluso puedes ser un cristiano religioso, puedes seguir métodos, acciones, agendas, por así decirlo, dominicales. Puedes hacer muchas cosas. Pero si tú no estás convencido en tu corazón, no has permitido que Dios escriba su palabra en tu corazón. Y vamos a ver ahorita 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Bienvenida, Fer, esperemos que siga todo bien. Gracias por estar ahí. 2 Corintios 3:3. Sí, vamos a ver 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ok? Así como se escribió en el libro de Éxodo los mandamientos, bueno, pues Dios va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Y ese es el motivo por el cual muchas veces nosotros vemos que no solo se trata de conocer la palabra o ir a escuchar la palabra dominicalmente porque ese día queremos hacerlo, o a lo mejor no tenemos otra cosa en que ocuparnos, o simplemente lo podemos hacer, sino es ir, y la palabra que tú recibes o la palabra que se predica tiene que estar escrita en tu corazón. Sí, lleva tiempo, en algunos lleva un proceso, en algunos no toda la palabra entra de golpe y toda es algo que están convencidos de eso, sino que es una cuestión que lleva tiempo. Y por eso dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos, porque precisamente ahí vamos a recibir bendiciones, ¿ok? Hola, Fer, claro que todos queremos pastel. Bueno, claro que sí, vamos a ver la manera. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora unos pasajes que son de sentido de complementario, ¿sí? Te recapitulo lo que hemos visto hasta el día de hoy en esta clase, por si tú estás tomando tus notas. La Biblia tiene un progreso cronológico que abarca el antes, durante y después de la humanidad. También tiene un progreso evidente, que es cuando nos va hablando de la historia y cómo Jesucristo fue mencionado en todos los libros de la Biblia y preparado por Dios en ese tema. Y ahorita vamos a ver el siguiente punto, el punto 3, que son pasajes complementarios. La Biblia también está llena de pasajes que son complementarios unos a otros. Aquí, en este punto, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí?, que tienen su significado, o que encuentran su revelación, o que encontramos su entendimiento en el Nuevo Testamento. Esa parte es muy importante, ¿ok? Vamos a leer un ejemplo que a mí me gustó mucho. Oseas, capítulo 11, versículo 1. Fíjate muy bien, particularmente estos versículos que voy a dar a continuación, subráyalos o ponlos de una manera notoria ahí en tu libro. Oseas capítulo 11, ¿ok? Oseas, vamos a ver. Oseas capítulo, te dije, déjame verlo bien por aquí. Sí, Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Ok? Fíjate cómo vamos a encontrar la comprobación o la parte complementaria de estos versículos en el Nuevo Testamento.
Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora apunta ahí enfrente, ponle una rayita o ponle una forma de relacionar los versículos con el siguiente que te voy a dar. ¿Sí? Mateo capítulo 2. Ahí vamos a ver un par de versículos también. Mateo capítulo 2:15 se relaciona, se complementa con el libro de Oseas que acabamos de ver ahorita en esta parte. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo Oseas 11:1 se complementa con Mateo 2 y el porqué de las cosas, que puede haber muchas enseñanzas ahí. Déjame llegar ahí a Mateo. Sirve que también tú o ustedes en su casa llegan a esa parte, ¿sí? Mateo 2, ¿sí? Y vamos a ver. Ay, se me esconden unas hojas, espera. Mateo 2, versículo 15. Este versículo habla de cómo Herodes perseguía, obviamente, a José y a María, y se había hecho un censo, y entonces ellos van a Egipto, ¿sí? Y luego regresan. Te lo voy a leer desde el versículo 13. Mateo 12:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes hubieran ido a una tierra donde saben que van a matar niños y a pesar de todo, por la indicación de Dios y del ángel, de todas maneras lo hacen? Aquí viene el porqué en los siguientes versículos. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y aquí viene el para qué. Para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, en este caso Oseas, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien. En ocasiones van a ocurrir cosas en nuestra vida que parece que no tienen sentido. Circunstancias en las cuales nos vamos a ver involucrados o invitados a obedecer por Dios. Y aquí me imagino a José que le pudo haber dicho a Dios: oye Dios, ¿pero qué no tu pueblo salió de lo que es Egipto? ¿Que tu pueblo no salió de ahí? Y ahora me estás haciendo regresar ahí. José pudo haber debatido esta parte, ¿sí? Y en esa parte, José le pudo haber dicho: oye, ¿por qué lo haces, Señor? ¿Sí? ¿Por qué lo estás haciendo? Y en ese momento, José pudo haber entendido que no lo iba a hacer o que sí lo iba a hacer. Pero ahora mismo, él se levantó y se fue. Y eso hizo que pudiera cumplirse una palabra de parte de Dios. Eso hizo que eso que no tenía sentido en nuestras vidas, hoy, en ese momento, se cumpliera una palabra que está ahí de manera complementaria. ¿Ok? Vamos a ver ahora también otro versículo. Jeremías 31:15. Jeremías 31:15. Jeremías capítulo 31, versículo 15, también se va a complementar con el capítulo 2 de Mateo. De esta manera podemos ver que en la parte de la Biblia, al menos en el capítulo 2 de Mateo, encontramos como dos libros proféticos se complementan o se comprueban o tienen su cumplimiento, de mejor manera dicho, en la Biblia. ¿Ok? Y esa parte es interesante. Ya vimos Oseas 11:1 y vamos a ver ahora Jeremías capítulo 31, versículo 15. Y dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamentaba por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora vamos a brincar al capítulo 2 de Mateo y vamos a ver
el versículo 18, ¿ok? Buenas noches, Luisa, gracias por estar aquí. 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿ok? Incluso si tú lees el versículo 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo lo que acabamos de estar leyendo. Estos son ejemplos de cómo la Biblia también suele complementarse de esta manera. Suele mostrar su cumplimiento de las palabras y de frases que en ocasiones podemos no encontrarle sentido o significado de lo que está hablando. Pero por eso es muy importante que ustedes estén en este discipulado y todos los que se están sumando y que puedan seguir esta guía de cómo estamos leyendo y entendiendo la Biblia. ¿Ok? Voy a avanzar. Les recuerdo, estamos teniendo, debido a que ya tenemos reuniones los domingos y ya podemos estar empezando a juntarnos, vamos a estar teniendo transmisiones los miércoles 8 de la noche y los viernes 8 de la noche, igualmente. Miércoles estamos teniendo discipulado, viernes estamos teniendo lectura mensual. La lectura del mes, por supuesto, y explicada en estos capítulos conforme al día, ¿ok? Miércoles y viernes se han modificado nuestras transmisiones, ¿ok? Vamos a ver el progreso de la palabra, ¿sí? La palabra de Dios va a manejar cosas como llamadas misterios o verdades, ¿ok? Que le van a ser reveladas al hombre. Y entonces vamos a ver aquí unos capítulos muy interesantes. Romanos 11:25, ahora vamos al cuarto punto, que son la revelación de los misterios. Lo puedes apuntar ahí en tus apuntes. Vamos a leer, te decía, Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Estos capítulos te muestran cómo era necesario que Jesucristo viniera, porque esto iba a dar cuenta del cumplimiento de muchas profecías, de muchas palabras en la ley incluso y los profetas. Por eso Jesucristo cuando viene, Él no viene a abrogar la ley. Él no es el danos chance de ya no obedecer lo anterior. No, Él mismo dice, yo no vengo a abrogar la ley, sino vengo a cumplirla por completo. Vengo a que se haga realidad todo lo que dice la ley de mí y de cómo el hombre puede ser salvo del pecado. Y también cumplió profecías, no solo de Oseas, no solo de Jeremías, también del libro de Isaías se cumplen profecías y muchas otras sobre Jesucristo. Y aún en los tiempos en los que estamos viviendo y en los tiempos postreros. ¿Ok? Vamos a leer Romanos 16:25 también, por favor, para que lo puedan buscar ahí. 16:25. Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto o manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí Pablo está terminando la carta de Romanos y les está diciendo que este misterio no se trata de algo de él, se trata de algo que viene cumpliendo Jesucristo y que viene hablando de los profetas y también de parte de Dios. Así que este tipo de versículos, que podemos encontrar muchos más, nos dan un ejemplo de lo que es ese carácter complementario o de revelación o cumplimiento o autodemostración de la palabra, de cómo toda la palabra se va cumpliendo, ¿ok? Para que tú puedas poner estas anotaciones ahí en tus apuntes, ¿ok? Vamos a leer también Efesios capítulo 1, 9 y 10, también es un versículo importante que quiero compartir contigo. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede comentarla. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? La palabra de Dios muestra en este capítulo que Dios muestra su voluntad para con los hombres y que todo esto que está aconteciendo es parte de su voluntad y que esto se está cumpliendo. Así que este versículo nos muestra ese carácter complementario de la Biblia. ¿Ok? Y que también va aclarando y va revelando, es el carácter de los misterios y de las verdades que se van cumpliendo. ¿Ok? También la Biblia nos habla de normas exigentes, de cosas que se tenían que hacer en el Antiguo Testamento y que de hecho cuando Jesucristo vino, no vino para deshacerlas, como te dije hace un momento. Incluso vino para cumplirlas de manera más estricta todavía. ¿Sí? Mateo 5, 21 y 27. Vamos a leer ese versículo, ¿ok? Mateo capítulo 5, 21. Mateo capítulo 5. Ok. En el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí Jesucristo está haciendo referencia a un libro que es el libro de Éxodo, y también en Deuteronomio están los mandamientos, y les está diciendo, ustedes escucharon, ¿sí? Y conocen en la ley que se dijo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo te digo, dice Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Sí? Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate muy bien. Alguien dice, bueno, puedo ver la ley y entender que no debo de incluso tener no debo matar a mis hermanos. No, es malo matar y es un gran pecado. Y Jesucristo es más estricto y dice, yo no quito eso, sino que les comento otra cosa. Si tú te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. Fíjate, imagínate con cuántos juicios tendríamos cada uno de nosotros. E incluso cualquiera que le diga necio, por eso no es de a gratis, que al menos aquí en mi familia, entre nosotros, hemos cuidado de cuando alguien le dice necio a alguien o necia en algún momento. Antes lo hacíamos porque era como un léxico en nosotros y que son palabras que todos tenemos en el día a día. Pero conscientes de esta palabra, hemos dicho que aquí no debemos de hablar de necedades del uno y del otro. Y no debemos decirles, eres un necio, porque la Biblia lo dice. ¿Por qué dice esto? ¿Sí? Porque cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ¿sí? Y el que le diga fatuo o que lo insulte de una manera más fuerte quedará expuesto al infierno de fuego. Ustedes dirán, ay, pero pues sí es parte de nuestro hablar. Yo sé que es parte de nuestro hablar, pero aquí Jesucristo nos muestra un carácter que también tiene la Biblia, que es que hay normas que son de exigencia y que son de claridad en nuestra vida y que nos pueden a lo mejor meter en un problema más espiritual que social con Dios. Así que si tú sueles aún de juego decirle a alguien necio, ya no lo digas, ¿ok? Porque para Dios es igual de juicio que el que mata como el que dice ese tipo de cosas, ¿ok? Así que vemos que la palabra de Dios nos muestra que no solo se cumplen las edades, sino también cumple en sí misma lo que dijo y que por profetas también está hablando otras palabras y que van a venir también después, ¿ok? Déjame retomar una parte, sí. Vamos a ver ahí mismo en Mateo 5, 21, versículo 27, te decía. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa está buena. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tan solo con mirarla y pensar mal. Y lo mismo puede aplicar para mujeres contra los hombres, o hacia los hombres, no contra, sino hacia los hombres. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿A qué se refería Jesucristo? No que mutiles tu cuerpo,
sino que si algo te es tropiezo en tu vida, si algo te hace caer en un pecado que los demás pueden ver o que es un pecado oculto, bueno, elimínalo, quítalo, pon cosas que de plano te impidan poder participar o observarlo o coquetear en ese tipo de cosas. Alguna vez un amigo pastor me comentó que llegó a su oficina una persona y que le decía, ¿sabe qué? Yo tengo problemas con mirar cosas que no son morales en internet. Tú sabes de lo que estoy hablando. Así que le llevó su computadora y le dijo, tome mi computadora, aquí está la contraseña del antivirus y póngale una contraseña que yo ni vea y que sea súper complicada y que me impida poder accesar de manera intencional o accidental a contenidos que no son visualmente morales. Ese es un ejemplo de cómo cuando tú sabes que algo te hace caer, lo quites, lo borres, ni siquiera dejes abierta tantita la puerta a ciertas cosas. Y ese ejemplo lo podemos tomar para aplicar la Biblia, como dice en este carácter de normas exigentes de parte de Dios, que muchas veces Dios nos hace ver a través de la palabra. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 33. Además, estamos leyendo Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea tu hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús ahí? El hombre, no solo en la cultura latina, occidental o la que podamos pensar, es común que diga, te juro por esta, ustedes saben, ¿no? O te lo juro que yo voy a hacer tal cosa. Y no hay maldad en tu comentario a lo mejor. En otras ocasiones puede sí haber cierta maldad, ¿no? Tú me juraste que ibas a hacer esto. Así que Dios dice, no jures, en ninguna manera. Porque a lo mejor alguien lee este versículo y dice, bueno, yo no puedo jurar por Jerusalén porque ni la conozco y no puedo jurar por el trono de Dios porque, bueno, creo en Dios, pero pues no lo he aceptado en mi corazón. En fin, se le pueden hacer cosas vanas. Y por eso Jesús no se le escapa ninguna y dice, no jures ni por tu cabeza. Por eso, en tu hablar diario, en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, en la familia, evita por completo no jurar de ninguna manera. En ocasiones cuando tenemos hijos pequeños es bien común esto, ¿no? Oye, me prometes, incluso el jurar tiene que ver con el prometer y comprometerse. Me prometes que me vas a llevar, que me vas a comprar, que me vas a hacer. Eso es natural, no estoy diciendo que el niño pues, tenga algo malo, ¿no? O que esté de un espíritu mal, no estoy diciendo eso. Pero en casa hemos aprendido, y yo le he dicho a nuestros hijos, yo voy a evitar prometerte, voy a evitar jurarte, porque entiendo qué implicaciones espirituales hay de este lado. Y cuando tú a alguna persona le dices, te juro que lo voy a hacer, estás comprometiendo tu boca, tu pensar, tus acciones y tu alma y tu espíritu con algo de esa persona, que es todo un tema a desarrollar. Pero aquí vemos cómo Jesús siempre utilizó una frase, oíste que fue dicho a los antiguos, oíste que se dijo, oíste que en la ley decía, bueno, hagan eso y ahora hagan esto que les estoy diciendo yo. Y no es que Jesús nos la viniera a poner doblemente difícil, sino que Jesús mostraba intrínsecamente, de manera vívida para los que lo pudieron conocer, como para estas generaciones, las actuales, que Jesucristo, que Dios le estaba hablando a la humanidad a través de su Hijo. Y esa parte es importante. Fíjate, reflexionando en esta parte de la clase, ya para terminar, yo me daba cuenta que nosotros hoy tenemos el privilegio de estar como que en una parte en medio de la historia. Las generaciones actuales podemos leer lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y con otros pueblos y podemos tomar ejemplo y aprendemos y se predican muchas cosas. Hoy sabemos que Jesucristo vino al mundo y hay huella de eso en diferentes formas históricas. Pero hoy estamos viviendo nosotros parte de los tiempos postreros, cuando el Hijo se fue, pero cuando viene el Espíritu Santo. Y tenemos ese privilegio de poder conocer toda la historia, todo el mapa de manera completa y aprender de todo. Pero, por ejemplo,
los que vivieron en Egipto en aquella época obviamente no pueden darse cuenta de lo que vivió después Moisés, o de Jesucristo, no pueden darse cuenta de sus palabras, ¿no? Claro, a menos que sean personas que vivan en ese lugar, por poner un ejemplo, en la tierra, y que tengan un acceso a una Biblia, ¿no? Entonces, para no alargar más el tema, esa es la parte más importante por la cual tú debes dar gracias a Dios, de poder tener acceso a su palabra, de poder tener acceso a la Biblia, de poderla leer en partes comprensibles y a lo mejor en otras partes no tantas, pero tienes el privilegio de poder tener acceso a una Biblia. Si tú no has comprado una Biblia o la tienes ahí guardada y ya cambió de color de tanto polvo que tiene, es importante que la saques, es importante que la leas y que te des cuenta cómo los tiempos actuales se está cumpliendo su palabra en este tiempo. Y todavía faltan muchas cosas por cumplirse. No es para pegarle a la gente, no es para juzgarla y no es para imponerle cosas, no, simplemente es para dar a conocer la palabra de Dios a todos los que estamos hoy en día aquí. Y que la gente que vea en nosotros, que nosotros nos regimos a través de un libro, que es la Biblia, un compendio de libros, pero que tampoco termina siendo un libro común y corriente, sino que es la misma palabra de Dios para todos nosotros. ¿Ok? Así que en esta parte, te digo, hemos visto, para recapitular, cómo la palabra tiene un progreso cronológico, tiene una parte en la que es evidente, un progreso evidente también, cómo se va manifestando y demostrando a sí misma. Hemos visto pasajes que son complementarios, que se demuestran a sí mismos del Antiguo al Nuevo Testamento. Hemos visto cómo nos va dando clarificaciones o testimonios o verdades o misterios que en este tiempo fueron dadas a conocer, ¿sí? Y también nos hemos dado cuenta cómo nos ha mostrado ciertas normas que son más exigentes hoy en día, pero finalmente para beneficio de nuestra vida. Pero el enfoque central de la Biblia tiene que ver con una persona, y es Jesucristo. Hay libros como Tercera de Juan que no lo mencionan, pero que sí manifiestan de quién están hablando, ¿ok? Y ese es un punto, entre tantos, donde el por qué hay ciertos libros que no fueron incluidos en la Biblia. Porque toda la Biblia tiene que ver con Jesucristo y tiene un orden incluso cronológico y se va demostrando a sí misma. Y aquellos otros libros llamados apócrifos que no fueron incluidos, fueron no incluidos por el canon que decidió esto en siglos pasados. ¿Por qué? Porque eran libros escritos por personas en ese momento de manera contemporánea y que hablaban de ciertas cosas, pero que no hablaban de una verdad con Jesucristo. Pero no solo eso, porque es todo un tema, sino que tampoco se mostraban o encontraban un respaldo de lo que ellos estaban escribiendo en otras áreas de la Biblia. Es decir, no tenían una congruencia. Y hoy podemos ver que los libros que tenemos y que conocemos tienen esa congruencia, ¿ok? Solo como un dato para que tú lo puedas ver ahí. Así que Cristo viene a ser el tema de la Biblia. Cristo como el ungido de parte de Dios. Acuérdate que Cristo no es nombre propio, ¿sí? Es un calificativo en el respetuoso sentido de la palabra que se le da a Jesucristo, porque es Jesús Cristo. Y Cristo significa el ungido, el habilitado por Dios. Entonces, Jesús, el Salvador, Dios con nosotros, habilitado por Dios. Ahí está la clave. Por eso Jesucristo dice que vendrán falsos cristos, gente que va a estar habilitada pero no va a venir de parte de Dios y va a engañar a muchos. Ese es otro tema, ¿ok? Pero solo para que lo tengas de esa manera presente. Hebreos 10:7 es un versículo que te quiero dar para finalizar. Y dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Así que acuérdate que la Biblia antes se escribía a través de rollos, físicamente rollos que tenían una cierta extensión de entre 3, 5 y hasta 9 metros máximo. Y por eso es que hoy podemos ver libros que tienen primera, segunda y tercera, ¿sí? Y los que hoy vemos que tienen primera y segunda y tercera de Juan, que no son rollos grandes o no fueron rollos grandes, es porque se escribieron en diferentes lugares, en diferentes épocas y en diferentes ubicaciones geográficas incluso, ¿ok? Pero esta expresión que tú encuentras en Hebreos 10:7 tiene que ver con que Jesús está diciendo que se escribe acerca de Él mismo, ¿ok? Así que vamos a dejarle hasta aquí. La semana que entra vamos a continuar el miércoles en el discipulado. Vamos a hablar de la palabra encarnada y la palabra también escrita de lo que es la Biblia.
la palabra encarnada y lo que es la palabra escrita, para que lo podamos continuar. Esta clase, como te digo, ha sido extensa, pero contiene gran cantidad de versículos. Y la cantidad de versículos, queremos estudiarlos, no me refiero solo a nosotros, sino junto contigo, y que tú puedas ir entendiendo toda esta parte, ¿ok? Así que lo vamos a desglosar de esa manera, y de pronto nos hemos encontrado con lecciones que son un poco más cortas, pero queremos que tú mismo puedas ir aprendiendo de esta palabra, ¿ok? Así que te recuerdo, tenemos transmisiones únicamente a partir de este mes, miércoles a las 8 discipulado, viernes lectura mensual, el domingo tenemos la reunión. Quienes nos acompañan en esa transmisión pueden visitarnos, estamos en Calzada de los Remedios número 39, a 1,5 cuadras de lo que es el CCH de Naucalpan, ¿sí? Y está en nuestra dirección aquí en el Facebook, nos pueden seguir. Y si bien es cierto, puedes seguir la transmisión del domingo, si puedes, vente a la reunión, porque la transmisión no es para sustituir la presencia de la iglesia, de las personas en la manera de la iglesia. Es para que otros puedan verla en caso de que geográficamente o por algún asunto de salud o de verdad de impedimento no puedan asistir o no deban asistir en este momento, como algunos han estado en cuidados de salud, pero puedan tener ese alimento dominical en la palabra. Sin embargo, si a ti te es posible mover tu agenda, si a ti te es posible acercarte a la reunión, no dejes de congregarte, ¿ok? Y es bueno que puedas visitarnos. Así que esta es nuestra agenda que ha estado movida en estos días y vamos a continuar de esa forma. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, puede hacerlo en estos minutos. Ya vamos a terminar. Muchas gracias a todos. Patti, también Fernanda, Luisa, todos los que vemos aquí que estamos saludando, Mimi, en fin, todos los que han llegado y algunos otros que vimos entrar y que después ya no estuvieron. Pero qué bueno que están aquí y bueno, pues es una bendición. Yo te invito a que tú veas todos estos versículos que acabamos de leer y los vuelvas a estudiar. No te quedes con lo que te decimos únicamente en estas transmisiones. Tú mismo ve y empieza a leer esos versículos y vas a ver que la palabra se va a revelar a ti y la vas a poder conocer. ¿Sale? Muchas gracias. Que Dios les bendiga y ha sido un privilegio ver tantos de ustedes aquí entrando y pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el viernes 8 de la noche. Gracias.